Hola, bienvenidos a Somniar 3D. Hoy quiero hablar un poco de la herramienta Floki. Vamos a hablar primero de las cosas más básicas y lo que hace falta para generarlo. Primero creamos el emisor. Esto es lo que viene por defecto. El emisor, el tamaño del emisor es importante, ya que es donde se especifica el rango y la anchura de donde nacen los objetos. Ahora lo veremos más para adelante. Y luego necesitamos un goal. Esto es lo más básico para prácticamente realizar este tipo de cosas. Esto al fin y al cabo funciona como un emisor de partículas. Le damos a calcular. Siempre que haces un cambio tienes que darle a calcular y vemos el resultado. Tenemos nuestra primera parte del flocking hecha y vamos a ver un par de cositas. Normalmente cuando está en modo Goal tenemos unas propiedades que podemos hacer que vayan planos según el emisor como lo hayamos creado, y si lo ponemos en Path, curiosamente pasarán por el centro de nuestro objeto. Esto para mí es una de las partes más importantes según lo que queramos ver, y fijaros cómo cuando pasan de largo vuelven. Y contamos también con el máximo de aceleración para darle la velocidad que veamos. Fijaros como ahora irá todo mucho más despacito. Bueno, seguimos, disculpad. Una vez que tenemos esta parte ya creada, vamos a ver la importancia del generador a la hora de generarlo. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer una especie de ejército, lo primero que haríamos será crear uno para este lado y 0 para la altura. Entonces cuando le damos a calcular vemos que nos ha creado un plano. Siempre tiene que haber un mínimo de 1 por altura. Luego tenemos la opción del range. Esto es muy importante también. Esto es la separación de los objetos, ¿vale? Entonces, si fijaros ahora que lo tenemos igual el modo Path, si nosotros creamos, por ejemplo, un rango muy alto, es la separación de objetos. Fijaros que es esta separación. Fijaros lo que pasa cuando le damos a calcular, que automáticamente nos separa y se pelean cuando entran a través del Path. Esto es bastante importante, porque fijaros que cambio simplemente si lo ponemos en modo Goal. Y automáticamente le damos a calcular y nos respeta la altura. Simplemente se nos separa sobre esa parte. Es muy importante estos parámetros que podamos ir usando. Recordar el modo Path, crea como una especie de túnel cuando le da a calcular y tiene, bueno, sus parámetros específicos, que ahora mismo no vamos a profundizar, ya que tenemos que ver varias cosas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, vamos a limpiar la escena, crear un ejército sobre un suelo irregular, entonces deberíamos de usar el flocking de otra manera. Deberíamos de cargarlo de esta manera. Aquí lo tenemos ya generado, le damos a calcular. Bueno, disculpad, necesitamos crear ahora un goal y ahora ya lo vemos. Seleccionamos el modo polígonos, calculamos y ya vemos cómo funciona. Incluso vamos a ver una cosa curiosa, siempre lo que digo del emisor y del tamaño del emisor. Si nosotros colocamos el goal en el centro, veremos como todos los objetos se dirigen hacia el centro donde se sitúa el goal, y nacen en los vértices que tenemos. Aquí no podemos apreciarlo bien, un segundo, vamos a poner un wireframe
y ahora podemos ver un poquito mejor cómo van hacia el goal. Esta es la manera para que sigan la superficie y puedan trabajar sobre ella, ya que tenemos una opción en el emisor, en la gente, para que siga la superficie, etcétera. Disculpad, no le he dado a calcular cómo va siguiendo el pivot. Y bueno, y podemos ir viendo estas pequeñas cositas de este modo. Pasamos a lo siguiente, para verlo así por encima y que podáis hacer varias cosas y entendáis el porqué del emisor. Lo primero que voy a hacer va a ser cargar otra vez de nuevo el flocking. Vamos a crear un generador y voy a hacer lo mismo. Voy a darle una superficie aquí y 0 de altura. Y vamos a darle 20 metros al emisor. Fijaros qué emisor más grande he creado. ¿Y qué sucede cuando creamos un wall en el centro? Le vamos a calcular y desde los vértices, que es de donde se crean, van todos hacia donde está el wall. Entonces, dicho esto, que ya habéis visto muy claro cómo funciona, vamos a darle unos parámetros nuevos. Calculamos de nuevo, cogemos, seleccionamos el goal, y vamos a crear un pequeño movimiento. Para que nos sigan lo que vamos a generar. Una vez dicho esto, pasamos a las propiedades, le damos más o menos los 500 milímetros de rango para la aceleración vamos a ponerlo en 1. Y ahora vamos a cargar un objeto que ya tengo animado, load item from scene, así cargamos en la escena animada y desde aquí nos va a dejar cargar lo que queramos. Aquí podríamos excluir o agregar lo que quisiéramos. Le damos a OK y este objeto tiene su pequeñita animación para crear nuestro pequeñito ejército. Si nosotros venimos otra vez al generador, vamos a decirle que cargue 30 y 30. Y ahora vamos a ir al instancing. ¿Cómo vamos a ir? Seleccionamos en este caso lo que es el generador, el emisor, partículas en este caso. Le damos a propiedades. Vamos a alejarlo un poquito. Le damos a propiedades y desde aquí cargamos el instante. Y aquí seleccionamos nuestro objeto, que como ya está animado. Y ahora vamos a ir a darle desde flocking a calcular nuestro nuevo parámetro.
Y en un momentito hemos creado nuestro ejército. Recordad que son partículas, tenemos que poner el instancing en modo partículas y así podemos crear un ejército prácticamente en unos segundos. Y vamos, y recordad que si veis que se os fusionan, recordad que con el flocking tenéis que la casilla de rango, el range, pues esto es lo que permite la separación entre objetos. A 1 metro de separación, ya fijaros cómo nos sucede algún extraño por la proximidad en el que están en este momento. Hay que buscar siempre más o menos lo que mide nuestro objeto para que no nos haga muchos extraños, y cuando hay una cantidad muy grande de objetos, pues puede suceder lo que estamos viendo. Nada que con unas cuantas modificaciones en los parámetros podamos conseguir. Y ir calculando y probando hasta conseguir el efecto deseado. Bueno, esto es solamente una pequeña introducción. Yo tampoco he tenido mucho tiempo a trastear esto, pero como podéis ver es una herramienta que puede dar mucho juego. Recordad que tienes parámetros para que siga una superficie, para poder crear cosas tan magníficas como este. Recordad también que el emisor también lleva una gran importancia. Son pequeñas pruebas que podéis ir haciendo, y recordad que estas herramientas tienes que estar mucho tiempo manejándolas para un control exhaustivo, tanto como partículas, fluidos y cosas de ese estilo que requieren mucha práctica. Yo es lo que he aprendido a hacer esta mañana en un ratito. Espero que os guste a todos. Bueno, un saludo a todos desde Somniar 3D.